Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y meditando en ello, hermanos, vamos a ver sobre la historia de la nación de Israel. Amén, para meditar en cuanto a la Santa Cena, ya que antes de Jesucristo ser arrestado, ¿verdad? En la noche, o sea que la noche de la Pascua, el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas nos dice que él se sentó juntamente con sus discípulos y les dijo claramente: yo cuánto he deseado estar con vosotros hoy, esta noche, este tiempo, porque... Y entonces les expresa claramente, en ese capítulo 22 lo leemos, el cual dice: porque no voy a estar con ustedes más, sino hasta que venga en mi reino, esté en mi reino, con mi Padre en el reino. Y ya, gloria al Señor por ello, amén. Y ahí da un mandamiento que tenía que observarse, celebrarse, guardar la Pascua. Y eso es lo que nosotros llamamos Santa Cena, debido a que cuando se introduce esto a la iglesia no cristiana judía, sino a la cristiana ortodoxa o griega, vemos cómo el apóstol Pablo instruye a la iglesia griega llamándole la mesa del Señor, o como nosotros tenemos la cena del Señor. Y de ahí viene ese nombre que se le da, o podríamos decirle título, amén, conforme nosotros conocemos comúnmente y conforme está escrito allí, Santa Cena. O sea, es lógico que eso es puesto, ¿verdad?, por la tradición cristiana, por así decirlo, amén. Santa Cena, lo cual es la mesa del Señor. Pero como digo, esto tiene su principio en el capítulo 12 de Éxodo. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, que es el segundo libro de las Escrituras del Antiguo Testamento, aleluya, ahí vemos que la noche que iba a ser presentada o iba a llegar la última plaga sobre la nación de Egipto, esa noche exactamente Dios le instruyó una noche antes el Señor le instruyó a Moisés lo que el pueblo de Israel tenía que hacer: prepararse, estar listos, porque venía el día en que iban a salir. Ahora, nosotros podríamos decir que la nación de Israel recibió un mensaje. Y viene Moisés y le dice a todo el pueblo, a las familias, que se preparasen. Porque al siguiente día ellos iban a salir de Egipto. ¿Y cómo iba a hacer eso? Aarón, que era el vocero de Moisés, le dice a las familias, le dice a la nación, pasaron el mensaje por todos lados, aleluya, a todas las familias, amén, a las miles de familias, que iba a venir una plaga más, y que después de esa plaga Israel iba a salir de Egipto. Y para creer eso, hermanos y hermanas, amén, nosotros vemos que Israel hizo conforme se le dijo. Pero eso es lo que leemos en las Escrituras. Pero para hacer eso, hermanos y hermanas, hay que tener fe. Porque lo que se les había dicho, que venía una plaga más, y que después de esa plaga ellos salían libres. Pero si ya habían habido 11 plagas. Ya habían habido 9 plagas. Ya
anteriormente a las plagas que se enviaron en ese tiempo, ya habían habido otras plagas, conforme vemos en la historia. E Israel todavía continuaba ahí. Y para creer que después de una plaga más iba a venir la liberación, había que tener fe, porque ya se había visto. Nosotros en este tiempo, hermanos y hermanas, tenemos una promesa del Señor Jesús. Que el día en que el Señor Jesús fue levantado, después de estar 40 días sobre la tierra apareciéndose, amén, vieron aquellos 500 testigos que es alzado el Señor. Y la gente se entristeció. Pero también vemos en la historia que aparecen dos personajes, dos ángeles, dos personas, amén. Porque nosotros a veces, hermanos y hermanas, amén, pensamos que vamos a ver a los ángeles y vamos a ver, wow, este es un ángel. Allá en la parte de atrás tenemos un hermano. Usted lo puede ver, el hermano que está allí en la parte de atrás de pie, mírelo. Sí. Ya, o sea, nosotros vemos una persona. Pero una persona puede, sin saberlo, ser un ángel. Aquellos dos personajes que son ángeles llegaron donde Lot. Y llegando a donde Lot, ya, o sea, las personas vieron dos personas. Ya, eran de buen parecer, eran altos, claro. Y por eso es que querían violarlos. Porque eran de buen parecer. Y dijeron, pues, estos dos personajes que nos están visitando, queremos dormir con ellos. Y eso es la corrupción, hermanos. Y nosotros vemos, hermanos y hermanas, amén, cómo la sociedad se corrompe. Y el deseo que tienen en una sociedad aquellas personas que están completamente corruptas. Y no solamente eso, hermanos y hermanas, sino que así como en Egipto, los mismos líderes que gobernaban esa nación eran personas corrompidas. De la misma manera, hermanos y hermanas, en el tiempo en que nosotros vivimos, vemos gobiernos corruptos. Y toda la nación. Y tenemos la promesa de estos dos ángeles que de parte de Dios le dicen a los 500 hermanos, así como ustedes lo han visto ir, así va a venir. Él viene. Y la iglesia cristiana por 2000 años ha estado predicando ese mensaje. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y hasta el momento nosotros mismos en este tiempo, en esta era, en esta edad, vemos muchas profecías que se cumplen y muchas situaciones en el mundo. Y a la verdad, creemos que Cristo viene. Porque el punto es, hermanos y hermanas, amén, que así como vemos en Israel que en esa noche se prepararon, la noche de la Pascua, se prepararon, hicieron todo lo que se les dijo, prepararon el cordero, lo hicieron creyendo, o sea, lo hicieron en fe. Y nosotros, hermanos y hermanas, si es que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, significa que de la misma manera en que Israel se preparó, hizo todo lo que tenía que hacer esa noche, de igual manera nosotros estamos preparados para que el Señor venga. Ahora, ¿cómo es esa preparación? Y eso es lo que observamos hoy. Cuando el apóstol Pablo presentó en el capítulo 11 sobre la institución de la mesa del Señor. Lo cual, cuando vemos los escritos del apóstol, de qué manera
enseñaba a la iglesia para observar la mesa del Señor, da instrucciones específicas. Y en esas instrucciones que nos da, hermanos y hermanas, es estar cada uno de nosotros preparados para festejar, celebrar, observar, en la fe practicar aquello que el Señor prometió. Yo vengo. Y es por eso que cuando leemos en este capítulo 11 de la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, porque son dos que tenemos en las Escrituras, en su primera carta, capítulo 11, vemos que él mismo dice: yo recibí del Señor lo que yo les he enseñado. Y si usted sabe sobre lo que damos testimonio, lo que testificamos al celebrar la mesa del Señor, o posiblemente no lo sabe, lo que estamos diciendo, afirmando al participar de la mesa del Señor es de que Él viene, que hemos creído ese anuncio. Creemos de que Él nos ha redimido de nuestros pecados, porque el apóstol escribe claramente y dice: la muerte del Señor anuncian. Entonces estamos dando testimonio de que Jesucristo murió por nuestros pecados, que al recibirle hemos sido liberados de toda condenación. Damos testimonio de que pertenecemos a Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios. Lamentablemente que por causa de religión, por causa de ídolos, muchos rechazan a Jesucristo como el enviado de parte de Dios para la salvación de cada persona. Hay personas que por tradición de sus familias, por amenazas en su misma religión, no reciben a aquel que puede salvar sus vidas. Su papá, su mamá, sus tíos, sus tías, le dicen: esta es nuestra religión. En esto hemos creído. Esto es lo que nuestros antepasados nos han enseñado. Y así creemos. Y si tú te sales de esto para aceptar otro Dios, lo amenazan de muerte. Y muchas personas, por temor, cuando se les presenta a Jesús como el Salvador, confirmando el Espíritu Santo de que Jesús es el Señor y Dios verdadero, rechazan la oferta. Gloria al Señor por esas personas de valor, que a pesar de tantas amenazas, hermanos y hermanas, amén, deciden aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros mismos, hermanos y hermanas, amén, podemos dar testimonio de los años 50, 60, la persecución que habían en naciones que ahora más del 50% son naciones cristianas evangélicas. Pero esos años atrás se le perseguía a aquella persona que llevaba una Biblia diciendo: Jesucristo es el Salvador. La religión les perseguía. Ahora mismo nosotros tenemos naciones en las cuales el cristianismo es perseguido de tal manera que las mismas noticias
testifican de cómo la persecución es tanta que dentro de los mismos lugares donde nuestros hermanos se reúnen, los encierran y encienden la casa o el edificio o el templo entero para que todos mueran ahí. La persecución. Y nosotros vemos, amén, todo eso, corrupción, persecución, y decimos, ¿cuándo vienes, Señor? Y creer eso, hermanos y hermanas, exactamente es fe. Y eso es lo que hemos aceptado en Cristo Jesús. La Biblia nos dice claramente que por fe somos salvos, no por obras. La religión enseña a las multitudes que tienen que hacer estas obras para ser salvos. Lo que nosotros vivimos o hacemos, lo hacemos porque hemos recibido la experiencia de la salvación y no nos vamos a regocijar o decir yo soy salvo porque miren cómo hago. No, todo eso depende de la experiencia de la salvación que hemos recibido. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Lo que yo hago no es para gloriarme a mí mismo, sino para darle gloria a Dios. Pero la religión lo que hace es para gloriarse y manifestarle a las personas cómo puede vivir una vida religiosa. Nosotros, hermanos y hermanas, nuestra salvación depende de la misericordia y gracia de Dios en Jesucristo, quien es el Señor y Salvador. La vida de la religión y de una persona religiosa depende del mucho esfuerzo que hace para guardar todo aquello que le impone su religión. Y si no lo hace, es un mal religioso. Nosotros, hermanos y hermanas, amén, en Cristo Jesús decimos que somos fuertes. Pero es que no es que seamos fuertes por nosotros mismos, sino que tenemos al Señor que nos fortalece. Es por eso, amén, que conforme fue escrito por los profetas, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos fortalece, hermanos, la experiencia que hemos recibido de la salvación en Cristo. Es por eso que fue escrito que nosotros nos fortalecemos en el Señor, somos fuertes en Cristo Jesús. Y de ello, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Capítulo 8 en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo expresa eso. Y es nuestra experiencia, hermanos. Y de esa experiencia exactamente celebramos, observamos la mesa del Señor. Ahora, conforme Israel, le digo yo, le estaba diciendo anteriormente, para esa noche estar preparado, a la verdad que tuvieron fe. Ya se lo he dicho yo. Habían habido 12 plagas, 10 plagas, otras plagas. Y nunca había sucedido nada. Y en el tiempo de Moisés, conforme tenemos esas plagas, desde el capítulo 3 al 10, y había pasado una, otra, y entonces otra más que era. Pero creyeron. Eso es fe.
al haber estado preparados la noche y hacer conforme se les había dicho, un cordero por familia, y tenía que comerse, asado al fuego. Y puestos su calzado, vestidos, listos porque iban a salir. Y lo hicieron. Hermanos y hermanas, esto de la historia debe ser un ejemplo para nosotros de que Jesucristo ha dicho, y eso es lo que damos testimonio hoy día al celebrar la Santa Cena, de que Él viene. Y al vivir una vida lista esperando su venida día tras día, hermanos, entonces estamos como la nación de Israel, preparados a la promesa de Dios. Día a día. Aleluya. Tenemos el otro ejemplo de esto, hermanos, y es el ejemplo de Noé. Noé pasó una vida de 120 años. 120 años. Diciendo que venía un diluvio y que Dios iba a acabar con la humanidad. Hacía el llamado a las multitudes para que se arrepintiesen. Y la multitud no lo creía porque nunca había llovido sobre la tierra. Y hermanos y hermanas, aquello que nunca se ha visto es difícil creerlo. Pero cuando Dios le dijo a Noé, viene diluvio, él lo creyó. ¿Y cómo sabemos que lo creyó? Hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a dar nosotros testimonios, así como Noé, así como Israel, hermanos y hermanas, de que estamos esperando al Señor Jesús? En este día damos testimonio celebrando la Santa Cena, porque anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Él viene. Pero también, hermanos y hermanas, vemos, amén, conforme en este capítulo 11 de Primera de Corintios, aleluya, gloria al Señor Jesús, que debemos de tener una vida lista, preparada para ese encuentro con nuestro Señor. Aleluya. Ahora, yendo a esta historia de Israel, conforme les decía en el principio, en cuanto a la Pascua o la Santa Cena, sabemos que fue instituido por Dios mismo. Israel celebraba cada año la Pascua. Pero conforme vemos en la historia, hermanos y hermanas, llegamos al libro de los Reyes. Vemos la historia en el libro de los Jueces. Cuando Israel no celebraba la Pascua. La Pascua para Israel manifiesta la libertad de Dios para un pueblo que era esclavo. Estaba esclavizado en Egipto. Y la Pascua daba testimonio de esa liberación, de esa libertad. De que ahora ya no tenían que estar atados a un rey, el cual no tenía temor de Dios, sino que decidían por sí mismos, dirigidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por Dios mismo. Pero conforme vemos en la historia, hermanos, años y otros años y otros años que Israel no observaba la Pascua. Aleluya.
En el capítulo 23 del segundo libro de los Reyes, hermanos. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 23. Vemos esta situación de el rey Josías. Gloria a tu nombre, Jesús. Antes de ver esto, quiero que leamos en Lucas 22. Lucas 22. La noche en que el Señor es entregado. Amén. Lucas capítulo 22. Verso número 7 de este capítulo 22 de Lucas dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Aleluya. Verso 14 dice esto: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Aleluya. Jesucristo observaba la Pascua año sobre año sobre año sobre año. Los 33 años celebró la Pascua. Pero cuando vamos a esta historia de Israel en el libro de los Reyes, observamos, hermanos y hermanas, que Israel no estaba observando la Pascua. Y es bien interesante, hermanos y hermanas, amén, lo que podemos aprender de esta historia, lo que encontramos en el libro de los Reyes. ¿Por qué Israel no celebraba la Pascua? Lo primero que encontramos, amén, viendo desde el capítulo 22, vemos cuando Josías comienza su reinado y hay algo que sucede, lo que encontramos ahí. Es la nación de Dios, la nación de Israel, los que Dios había escogido de los lomos de Abraham, quien Dios había hecho el pacto para bendecir de él, no solamente la nación de Israel, sino todas las familias de la tierra, hermanos. Todo el mundo. Por eso es que nosotros tenemos este verso bien famoso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Porque el plan de Dios, su salvación, es para el mundo entero. Por eso que tenemos registrado Juan 3:16, así exactamente, hermanos y hermanas. De tal manera amó Dios al mundo. Dios no hay acepción de personas. Dios no hay discriminación. No existe. Es la naturaleza caída humana la que practica todo eso. La oportunidad de Dios es para todos aquellos que quieran venir a Cristo y recibirle como el Salvador de su vida. Cuando Jesucristo pagaba el precio en la cruz del Calvario, ahí moría por ti también. Ahí te vio Jesús y pagó el precio por tu salvación. Acéptale. Y es bien interesante ver la nación en la cual venía la bendición para el mundo entero, se había desviado, se había enfriado. No practicaba aquello que acercaba a Dios.
Y parte de ello era la Pascua. Cuando Dios establece la Pascua para Israel, hermanos y hermanas, y les dice, cada año en este tiempo, en este primer del mes, el día 14, ustedes van a celebrar esta Pascua. Todos los años lo van a hacer. ¿Qué es lo que Dios desea con eso, hermanos? ¿Por qué Dios lo establece así? Porque con esa práctica la nación iba a estar meditando, iba a estar dando testimonio, iba a estar recordando lo que Dios había hecho por ellos. En esa Pascua daban agradecimiento a Dios por lo que Él había hecho. En esa Pascua les acercaba más a Dios. En esa Pascua podían contemplar que tuvo que haber sacrificio, derramamiento de sangre para lograr esa liberación. Y año tras año lo estaban refrescando. Y es necesario para el comportamiento humano hacer estas cosas. Pero leyendo esta historia, nos damos cuenta que había pasado tiempos que no celebraban la Pascua. ¿Por qué causa? Como le digo, es muy interesante ver lo que está sucediendo aquí. Lo que sucede es que, escuche bien, hermano y hermana, cuando nosotros leemos estos pasajes, nos damos cuenta que había algo que había sucedido. El libro de la ley, o sea, los escritos de Dios, la palabra de Dios, no se leía. No se leía porque lo que sucedía era que no se sabía dónde estaban los escritos sagrados. No se sabía. Imagínense, había pasado un año, otro año. Y en el templo, en el lugar de Dios, no se leía la palabra de Dios porque no se sabía que se había hecho los escritos sagrados. Ahora, ¿por qué causa es que no se sabía lo que había sucedido con los escritos sagrados? Cuando leemos sobre esta historia en el reinado de Josías, vemos que reyes anteriores a él habían perseguido el judaísmo. El judaísmo era la religión de Israel, lo que Dios había establecido hacer. Pero estos reyes habían determinado aceptar las costumbres de las naciones, los dioses de las naciones, las prácticas de las naciones, y dejar a un lado lo que Dios había establecido. Hermanos, nosotros mismos tenemos esta situación en esta nación ahora mismo, donde gente que está en el lugar que se deciden las leyes para una nación, quieren abolir de las escrituras pasajes porque son ofensivos a la sociedad. Eliminar donde se habla sobre la manera de vivir, eliminar donde se enseña lo que es un matrimonio, hay que eliminarlo porque hablar, leer, predicar sobre eso es ofensivo a la sociedad. Nosotros mismos somos testigos de eso. Y en ese tiempo, estos reyes, cuando venían aquellos sacerdotes que no querían dejar pasar las leyes para que se permitiese en Israel, en Judá, adorar no solamente a Jehová,
Jehová, sino a los dioses de las naciones otras? No solamente los arrestaban, hermanos, sino que les daban muerte, los mataban. Y el resultado de eso fue de que muchos sacerdotes decidieron dejar su carrera. Y conforme leemos esto, hermanos y hermanas, aleluya, vemos de que hay algo que el rey Josías hizo. Y es esto, de que decidió Josías celebrar la Pascua. Verso 21, verso 22 y verso 23 del segundo libro de Reyes, capítulo 23, dice así, hermanos. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Verso 22. No había sido hecho tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Aleluya. Si usted se da cuenta que rey sobre rey, sobre rey, sobre rey, no se observaba la Pascua. Dios había dicho, todos los años tienen que hacerlo, pero pasaba generación sobre generación y no se había celebrado la Pascua. Y entonces, ¿dónde estaba la fe de la nación? ¿Dónde estaba la fe de la iglesia de Israel? ¿Dónde? Pues es lógico. Los mismos dirigentes políticos habían matado esa fe y habían llevado a la nación a un caos en la cual tenían que pagar impuestos a otras naciones. Sus negocios no servían, estaban perdiendo sus finanzas. Las familias se empobrecían. Porque esas son las consecuencias cuando se deja al Dios de dioses, a Jehová, el Dios de Israel. Y no solamente eso, hermanos y hermanas. Cuando estudiamos las costumbres de estas naciones, sus dioses, sus prácticas, no solamente eran que traían adoración a estos ídolos, sino que con ello traían mucha corrupción. Practicaban el sodomismo. Vemos una de las confrontaciones que tuvo el apóstol Pablo en Éfeso con la diosa Diana. ¿Para qué estaban todas esas sacerdotisas ahí? Para que los hombres llegasen y se santificasen durmiendo con ellas. Eso es la historia, eso es religión. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, de nuestro Señor, cuando hablamos de Él, hermanos y hermanas, hablamos del Dios que tiene ética, lealtad. Y cuando decimos santo, estamos hablando de lo limpio que Él es, de la moralidad que pide de aquellos que somos de Él. Un Dios con una moralidad justa. Porque a la adoración de estos ídolos, hermanos,
entraba la corrupción en la sociedad, a las familias. Y estas personas con la autoridad de decidir y erigir leyes, estando su corazón torcido, hermanos y hermanas, decidían por leyes que empobrecían las familias, corrompían las familias. Hay algo que el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, nos dice que en cuanto a todo esto, nos dice que el vientre es para las viandas y que las viandas es para el vientre, pero que a ambos Dios los va a juzgar. O sea, ambos van a adquirir la justicia de Dios. Y cuando escribe esto, hermanos y hermanas, es de que de acuerdo a las leyes que erigían, publicaban leyes que eran en contra de la moralidad divina. Y como es una ley permitida, era legal hacerlo. Aleluya. Era legal hacerlo. Pero porque la ley me lo permite hacerlo, lo voy a hacer. Entonces ahí Pablo dice, el vientre es para las viandas para el vientre, pero Dios va a juzgar. No todo aquello que se me permite hacerlo, lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no me conviene. No me conviene. Pero hermanos, en esta historia que tenemos aquí en el libro de los Reyes, la sociedad se había corrompido. La sociedad se había corrompido y vemos, hermanos y hermanas, como le decía, por causa de la persecución, la ley no se leía. Es como ahora, amén, que lo que yo estaba comentando esta semana con un hermano, que estos políticos, si yo vengo a los hermanos y le pregunto, mire hermano, ¿dónde está en la Biblia que nos dice de la manera en que la mujer tiene que lucir, el hombre tiene que lucir, sobre este tema y este tema y este tema? ¿En qué parte de las escrituras está, hermano y hermana? Y dicen, no sé. Y estos políticos se han entrenado para conocer esos pasajes de las escrituras y decir que eso es manifestar odio a través del hablar. O sea, no se puede predicar sobre eso porque esa predicación lleva rechazo, lleva odio a la sociedad. Hay que evitarlo. Y se conocen los pasajes de las escrituras. Amén. Le menciono los libros: Deuteronomio, Romanos, Corintios. Y muchas veces ni los mismos cristianos saben esos pasajes. Y eso es exactamente, hermanos y hermanas, lo que había acontecido aquí cuando nosotros leemos en la historia de los libros del libro de los Reyes. La persecución en contra de los sacerdotes que querían mantenerse limpios para con Dios. Pero los mismos líderes los persiguieron y no se encontraba los escritos sagrados, no se leía. ¿Qué más? Como les digo, dieron muerte a aquellos sacerdotes justos que querían predicar la verdad. Y vino Josías, celebró la Pascua. Pero hermanos, esto es lo que aprendemos de la historia. De que antes de Josías celebrar la Pascua, porque lo hemos leído, verso 21, verso 22, que se celebró la Pascua. Antes de celebrarla,
nos damos cuenta que tuvo que poner las cosas en orden primeramente. No solamente que se dieron cuenta que hay que celebrar la Pascua y hay que hacerlo. No, antes de celebrar la Pascua se dieron cuenta que no habían suficientes sacerdotes para celebrarla. O sea, ¿cómo se hacían los sacrificios? ¿Cómo? No había suficiente gente en el ministerio. Veamos. Aleluya. Dice el capítulo 23, verso 1, verso 2, amén, dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió al rey a la casa de Jehová, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Se dio cuenta, leyendo, escuchando, que el pueblo, la nación, estaba en pecado. Se dio cuenta todo lo que había acontecido, sucedido, todos aquellos lugares altos que se habían levantado para adorar otros dioses. Y antes de celebrar la Pascua, tuvo que tomar cuidado de todo ello. Y por eso es que cuando seguimos leyendo, verso 4 en adelante dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová, escuche bien, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. O sea, el lugar de adoración a Dios tenía primeramente que ser arreglado antes de celebrar la Pascua. Y nosotros aprendemos de esta historia, hermanos, que para nosotros participar, celebrar, festejar, observar la Santa Cena, nuestra vida tiene que estar arreglada delante de Dios. O sea, aquellas cosas, amén, que contaminan nuestro espíritu, tenemos que refusarlo en el nombre de Jesús. Porque conforme aquí el templo, nosotros somos el templo de Dios en este tiempo. Es por eso que no hay templo en Jerusalén, porque el templo de Dios en este tiempo es la iglesia. Y la iglesia tenemos que estar limpios, puros. Nuestros pensamientos, su primordialidad tiene que ser Dios. Para que cuando vengan aquellos pensamientos que no pertenecen a nosotros, los rechacemos en el nombre de Jesús. Y tiene que haber reformas, hermanos. Es por eso, amén, que hizo el rey esto. Ahora, de esto, y yendo a este capítulo 11 de Primera de Corintios, hermanos, para terminar, amén, para terminar, aleluya, nos dice esto, verso número 27 de Primera Corintios 11. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque si Josías no hacía esas reformas, celebrando la Pascua, lo que iba a hacer era sacrilegio. Tenía que ser limpio, los sacerdotes consagrados, para luego celebrar la Pascua. De igual manera, nosotros tenemos que examinar nuestras vidas de lo que estamos participando. Yo siempre le he dicho, hermano y hermana, amén, que la dignidad es Cristo en nosotros. Esa es la dignidad. Si somos de Cristo, vivimos para Él, tenemos la dignidad para participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Maestro. Y verso 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come
y bebe para sí. Ahora, ¿cuál es el discernimiento del cuerpo de Cristo? El discernimiento del cuerpo de Cristo es entender el sacrificio que Él hizo en la cruz por mi vida, por usted, por cada uno de nosotros. Aceptar ese sacrificio. Que con ese sacrificio fue vertida sangre, se derramó sangre. Y la sangre nos limpia de todo pecado. Ya no hay más condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Porque hemos entrado a un pacto con Dios. Y en ese pacto venimos a ser dignos. Ahora, en ese pacto, en ese compromiso, amén, Dios se compromete. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad. Dios se compromete, hermanos y hermanas, amén, a salvarnos, a comprarnos, o sea, a redimirnos, amén, comprarnos, salvarnos, limpiarnos, declararnos hijos, ser de Él. Dios se compromete a eso. O sea, nos adopta. Ya somos de Dios. Pero es bien interesante, hermanos, en todo pacto es bien interesante, hermanos. Porque cuando vemos los pactos de las Escrituras, desde el tiempo de Adán y Eva, y el pacto con Adán, Dios hace promesas. Y cuando pide lo del hombre, Dios ya sabe que como personas somos imperfectos. Fíjese, no estoy, amén, para ver pacto por pacto, pero meditemos en esto que sucedió en la experiencia del pacto con Abraham. En la experiencia del pacto con Abraham, Dios le dice, ok, reúne los animales, ponlos ahí. Amén. Abraham lo hizo, los partió en dos. Amén. Los animales que tenía que poner para el sacrificio. Aleluya. Y la Biblia dice que desde la mañana lo hizo. Y llegó el mediodía y Dios no aparecía. Y pasó las 3, 4, 5 de la tarde, 6, 7 y Dios no aparecía. Había momentos que Abraham se dormía, pero se despertaba, esperando que Dios viniese para hacer el pacto. Y Dios no llegaba. Siempre sucede eso, hermano, con nosotros. Que como que Dios se tarda, pero es que no es que se tarde, sino que Él tiene un tiempo para todo. Esa es la situación. Y Él sabe por qué lo está haciendo. Nosotros no lo entendemos. Entonces sucede, hermanos, en ese pacto que, amén, venían aves de rapiña, ¿verdad?, que querían comerse sus animales. Abraham los ahuyentaba. Y decía Abraham, bueno, ¿cuándo Dios viene? Pero cuando ya era noche, avanzado la noche, pues es lo que uno ya está dormido. Y Abraham le dio sueño y se quedó dormido. Pero exactamente cuando se queda dormido, viene Dios y pasa. Y Dios se compromete y habla como Jehová, el Dios de los pactos, el que se compromete a sí mismo y se juramenta a sí mismo porque no hay otro más grande que Él. Y Abraham ve en su sueño como visión porque está dormido, pero a la misma vez está despierto, pero está dormido. Y entonces vemos, hermanos y hermanas, amén, no podemos estarlo leyendo, aleluya, ahora mismo, pero vemos que Dios hace un compromiso ahí de bendecir. Y no le da la oportunidad a Abraham de hablar, que haga su voto. No se lo da. Porque lo que sucede es exactamente eso, hermano. Cuando vemos la historia de Israel, Israel falló. Y si nosotros vamos a hacer un compromiso de nunca fallar, Dios sabe que no lo vamos a cumplir. Porque desde que somos cristianos, hermanos y hermanas, aquí nadie puede decir, y es por eso que nadie puede señalar a nadie, sino orar. Y cuando Dios me dice que hable, pues tengo que hablar con mi hermano, con mi hermana, amén. De decir, amén, yo soy mejor que tú. No. Porque de una u otra manera, amén, todos hemos fallado. Pero Dios, su pacto, lo ha mantenido firme.
Jesucristo murió por nosotros y por su gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y no hay ninguna condenación para nosotros, porque estamos en Cristo Jesús. Y es un pacto de gracia, no para pecar, sino para ser fuerte, sirviéndole, perseverando en Él. Y si fallé, Él pagó exactamente porque ya lo sabía, amén, que iba a caer. Pero regresé a Él, vine a Él nuevamente, a servirle y glorificarle, porque soy de Él. Y por eso es que tenemos este pacto, el pacto del nuevo pacto, la sangre del mismo Hijo de Dios. ¡Wow! Ya no con animales, sino con el Hijo de Dios, hermanos y hermanas. Es por eso, amén, que se nos dice aquí esto: el que bebe, come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque ¿qué más puede hacer Dios? Entonces el discernimiento es eso, hermano, entender lo que Jesucristo realmente ha hecho por nosotros. Él se comprometió, Él espera nuestra fidelidad. Aleluya. ¿Y cuál es la fidelidad? Aquí termino, hermanos y hermanas, amén. Decidirse, soy de Dios, sirvo a Dios. ¿Puedo fallar? Ya claro, yo sé que el enemigo tiene muchas trampas, aleluya. Pero soy más que vencedor. Eso es discernimiento, hermano y hermana, amén. Amén. Entonces cuando no entendemos esto, sigue después diciendo: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, otros duermen. Entonces si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está. Pues lógico, podemos fallar, pero nunca la condenación, porque ya somos de Dios. Dios nos corrige, nos castiga, nos procesa, amén. Pero somos de Dios. Ya somos de Dios. Y ese es el discernir, hermanos. Y en este día vamos a participar de la mesa del Señor, hermanos y hermanas, amén. No trayendo ninguna condenación, sino trayendo bendición a nuestra vida, aleluya. Porque es la sangre y el cuerpo del Señor Jesús. Aleluya, su sacrificio es lo que celebramos, amén. Voy a invitar, hermanos y hermanas, a estar de pies en esta hora, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, te adoramos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias en esta hora, Dios del cielo, Dios amado. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que, si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando
Main 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.